Bienvenidos a Álava Legal, el programa que protege tus derechos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Álava Legal. El día de hoy vamos a revisar las 7 preguntas que van a estar en la consulta popular en este presente diciembre. Es por esta razón que el día de hoy traigo a un gran amigo, el abogado César García. César, un gusto que nos acompañes el día de hoy. El gusto es mío, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Para que la audiencia te conozca un poquito más, César, cuéntanos un poco sobre tus estudios y los proyectos que tienes actualmente. Bueno, la verdad es que soy abogado, también soy financiero y tengo varios posgrados en materia penal, en materia empresarial, en todo lo que implica también la actividad financiera del Estado en materia de competencia, y me encuentro estudiando también maestrías en filosofía del derecho, un doctorado en Argentina, entre otras cuestiones. Considero que es muy importante la preparación para poder mejorar y para también aportar para un mejor país. Perfecto. Entonces, doble carrera y como 5 o 6 magíster, creo que escuché. No. Aproximado. Perfecto. Entonces, lo que vamos a realizar en este episodio es que vamos a revisar pregunta por pregunta y César nos va a dar su análisis de cada una de ellas. Obviamente, siempre viendo el beneficio que va a tener esta pregunta hacia nuestra nación, pues, ¿no? Que es lo importante. Vamos con la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares? Bueno, creo que es una muy buena pregunta porque se enfoca principalmente en el ámbito de la seguridad, que es una necesidad imperante en nuestro contexto actual. Hay puntos a favor y puntos en contra, como todas las preguntas, ¿no? Un punto a favor termina siendo fortalecer la lucha contra la seguridad y un punto en contra termina siendo las discusiones que giran en torno a la soberanía territorial del país. O sea, que entregar bases militares a países extranjeros puede afectar nuestra soberanía y podría de alguna forma también generar cierta impunidad para estas personas. También intentan argumentar desde una perspectiva utilitarista, fundamentándose en que la historia ha demostrado que constituir bases extranjeras en ciertos países al final no tiene los resultados deseados. Entonces, más o menos por allí se engloba la discusión. Si a mí me lo preguntas, Ángel, yo sí estoy de acuerdo con la posibilidad de establecer bases extranjeras. En primer lugar, ¿por qué? Porque no estamos cediendo soberanía. O sea, no es que estamos nosotros entregando una fracción del territorio ecuatoriano. Porque eso te quería preguntar. No es que vamos a perder soberanía, porque muchos dicen, o sea, perfecto, va a haber más seguridad, digamos, pero vamos a perder de alguna forma soberanía. Entonces ahí que vienen las personas que son también muy nacionalistas y no les gusta que vengan las personas extranjeras, dicen, ¿por qué mejor no fortalecemos nuestras Fuerzas Armadas? Claro, lo que pasa es que mientras vamos por este proceso, ¿cuánto tiempo nosotros tendremos que esperar para que se fortalezcan? Yo creo que toda ayuda sirve al final del día. Exacto. Todo suma. Entonces no es que estamos sacrificando soberanía. Por ejemplo, si vemos Colombia o vemos la historia de Ecuador, al final son bases ecuatorianas donde hay extranjeros. No es que le entregamos un territorio a Estados Unidos para que lo ocupe y para que de esa forma sea un territorio de Estados Unidos en Ecuador. Entonces no creo que esa discusión al final sea una discusión adecuada, no creo que se la dirija bien. Al final necesitamos resultados y toda ayuda suma. Entonces no veo por qué no hacerlo. Perfecto. Esa con la primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas? Bueno, eso también es una muy buena pregunta que también va a tener una discusión a favor y en contra. Y bastante controversia. Definitivamente. Porque hay que analizar realmente cuáles son los principios en conflicto que se empiezan a estrellar cuando nosotros analizamos primero un ámbito de participación frente a un ámbito económico. Vivimos en un país con una crisis económica muy profunda y al mismo tiempo también tenemos un país con una crisis democrática profunda. Y de alguna forma lo que se busca aquí es solucionar uno de los dos problemas. Reducimos presupuesto para de esa forma ser un poco más eficientes, entre comillas, o en todo caso impedimos que estos partidos que se benefician y que no tienen una participación ciudadana sólida, terminan engrosando estas listas, ¿verdad?
y que al final del día no terminan haciendo nada, ni aportando al debate, ni tampoco estableciendo posiciones de poder. Entonces, más o menos por allí termina siendo la discusión, ¿verdad? O sea, más que todo es para eliminar, no recuerdo cuándo fue, en qué elecciones fue, pero tuvimos creo que como 16 candidatos. Exacto. Entonces, como tú lo dices, ¿en qué nos puede ayudar tener 16 candidatos? Termina Ni siquiera siendo excesivo. tienen una campaña sólida, ni siquiera tienen una propuesta para el país y simplemente de alguna forma estamos mal usando los recursos del Estado también. Así es. Y claro, aquí lo que pasaría en todo caso sería que los partidos tendrán que buscar su propio financiamiento. Y ciertas dudas que pueden generarse a partir de esta posición es que ese financiamiento venga de fuentes ilícitas. Por tal motivo, no se trata solamente de eliminar el financiamiento, sino ejercer o intensificar los controles sobre el origen de los fondos que llegarán. Porque claro, si yo elimino el financiamiento, la gente tiene que buscar dinero y eso abre una puerta. En la parte privada. Eso abre una puerta para que grupos delictivos entren a financiar partidos políticos que ya lo hacen, pero lo podrían hacer mucho más y al mismo tiempo podrían pedir mayores posiciones de poder. En ese sentido, digamos que no debería ser simplemente venir y discutir, vamos a eliminar el financiamiento, que es una discusión bastante válida, sino también, ok, ¿con qué va a ir acompañada? Tiene que ir acompañado específicamente de mecanismos de control mucho más sólidos para evitar que los partidos políticos sirvan como puente para que los grupos de delincuencia organizada alcancen posiciones de poder. Perfecto, César. Tú estás, obviamente, como eres especialista en Derecho Penal Económico, estás muy al tanto de la nueva ley de prevención contra el lavado de activos. ¿Crees que de alguna forma lo que también está haciendo el presidente puede ayudar a, de alguna forma, como tú lo decías, a controlar este problema? Yo creo que el problema nunca, bueno, sí ha sido de norma, digamos, históricamente hasta el año 2014, 2015, quizás me atrevería a decir 2017, puntualmente. Actualmente nuestra legislación, ¿verdad?, normativa, en lo que implica la calificación que ha tenido Ecuador, por ejemplo, en todo lo que implica esta esfera de cumplimiento normativo técnico, ¿no?, por organismos internacionales en materia de lavado de activos, yo diría que no está tan mal. No está tan mal, sigue estando mal, pero no está tan mal, porque de alguna forma sí puede enfrentar a estos grupos y este financiamiento delictivo, ¿verdad? Si tenemos la estructura normativa. El problema, y que los organismos internacionales han notado, es que no tenemos el recurso humano, ni tampoco económico para poder enfrentar. O sea, no es tanto un parámetro de cumplimiento normativo técnico, sino es un parámetro de efectividad el problema de Ecuador. No tenemos la capacidad operativa para poder enfrentar de una manera adecuada esta avasallante delincuencia organizada que nosotros tenemos. Entonces, más o menos por allí va la discusión, más que ser un tema de norma. Porque las normas tienen definitivamente los parámetros que las 40 recomendaciones de Gafi te piden que tengas. Entonces, de eso se trata. Perfecto, entonces ahí ya tenemos el análisis de la segunda pregunta, ya depende de ustedes si es sí o es no. Vamos a la tercera. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es una pregunta también bastante polémica, definitivamente. La mayoría de personas sí están de acuerdo con eliminarlo. Yo en lo personal no lo estoy. Y tengo muchos fundamentos para ello, ¿no? Porque si yo analizo los efectos que ocurrirían de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sería que igual los mecanismos de elección de autoridades estarían, por ejemplo, a cargo de la Asamblea, como históricamente ha sido. Y yo no veo que exista un cambio sustancial entre que elija una autoridad o que elija otra al final del día. Más bien se haga un análisis a través de finalidades, del por qué existe, la razón de ser del Consejo de Participación Ciudadana. Se supone que es un organismo encargado, entre otras cosas, de elegir autoridades, pero a través de un proceso en el cual las personas que lo escojan van a ser personas probas, idóneas, no afiliadas a partidos políticos, se supone que sin recibir injerencia de grupos de poder, y digamos que eso permitiría elegir a las mejores autoridades y no a quien el poder necesite para poder seguir obteniendo posiciones. Y eso es algo bastante noble. Cuando uno lo escucha, uno dice, bueno, tiene una utilidad, tiene un sentido, tiene una finalidad que digamos que busca reducir la corrupción, busca reducir mecanismos en los cuales la presidencia o cualquier grupo pueda asumir mayores posiciones. El problema es que en la práctica, nuevamente, ¿verdad? Si discutimos el tema del derecho como
mundo ideal dentro de una esfera del deber ser y vamos al mundo del ser, que es donde se aplica ya la norma, definitivamente los partidos políticos, el sistema de partidos políticos que tenemos nosotros, han intentado por todos los medios tomar el control de participación ciudadana y control social y a partir de eso empezar a controlar cuáles son las autoridades que se escogen. O sea, al final del día, este mecanismo o esta institución termina siendo exactamente lo mismo que siempre ha pasado. Pero el problema no es de la norma, el problema no es de la institución en sí, el problema es de los grupos de poder que buscan de alguna forma introducir, ¿verdad?, sus tentáculos en absolutamente todas las instituciones del Estado. ¿Y qué es lo que debería hacerse? En lugar de eliminar una institución que al final del día lo que hace es algo que haría también otra institución, yo creo que deberían de fortalecerse mecanismos para garantizar que no exista una influencia por parte de otros grupos de poder en ella. Eliminarlo me parece un sinsentido. Más bien yo creo que definitivamente nosotros reconoceríamos si lo elimináramos que la elección de autoridades de control importantísimas dentro de nuestro Estado van a ser siempre puestas por un control político, como por ejemplo se da muchísimo en la Asamblea. O sea, básicamente van a ser cogidos a dedo, como quien dice, por conveniencia de estos poderes. Claro, hay que analizar este tema de los, por ejemplo, juicios políticos o cosas así. Al final del día, lo que se escoge termina siendo el que más vota. Y, por ejemplo, vean estas leyes que la Corte Constitucional ha suspendido en sus efectos, que han sido leyes que no han pasado por el procedimiento que han debido pasar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los asambleístas se supone que conocen el derecho. Y se supone que deberían de saber que estas leyes muy probablemente iban a ser declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. Y aún así votaron a favor de su promulgación. ¿Por qué? Por un tema más político que jurídico, una prevalencia del poder político sobre el poder jurídico, y eso lo que ha generado es lo que estamos nosotros discutiendo ahora. Ahora imagínense lo que implica la elección de autoridades de control. No parecería ser que dentro de la discusión estaría esta es la persona más idónea o esta es la persona más preparada, sino esta es la persona que más me sirve. Y eso no solo en la participación ciudadana, creo que casi en todo el servicio público actualmente es lo que está pasando y mucho. Así es. Perfecto. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección? Todo eso va a depender, ¿verdad?, de cómo sería la repartición de puestos, porque se supone que los asambleístas, ¿no?, representan los diversos grupos, ¿verdad?, dentro del Ecuador, ¿no? Diversas provincias donde hay más población, por ejemplo, se escogen más y así sucesivamente. En pocas palabras, si nosotros vamos a reducir el número de asambleístas, tenemos que cuidar muchísimo la representación que va a tener cada provincia y cada grupo que se supone que tiene que tener una voz en estos procesos deliberativos y que de alguna forma el asambleísta escogido por esta provincia va a ser el que represente aquello. Entonces hay que analizar muy bien si esa pérdida de cupos va a terminar disminuyendo lo que implica el acceso a la deliberación de ciertas provincias y evitar de esa forma o lograr de esa forma que queden en un estado de desprotección. Entonces yo sí creo que hay que analizar muy bien esa pregunta, siempre y cuando se garantice democráticamente la participación ciudadana, ¿verdad?, y la representatividad en la asamblea, yo no vería problemas. Pero creo que eso es algo que es muy importante para poder hablar de una disminución de puestos en la asamblea. Claro, y es más o menos lo que también pasó ahorita con los 5.000 despidos en el servicio público, ¿no? Claro. Muchas personas dicen que simplemente fue una decisión un poco arbitraria y no hubo un estudio previo. Entonces, también, como tú bien lo dices, en la asamblea, perfecto, podemos reducir los números de asambleístas, pero siempre y cuando puedan representar y haya el número adecuado para cada provincia. Es que ese debería ser el criterio. Hay quienes dicen que se estaría concentrando mucho más el poder, ¿verdad? Y claro, eso siempre se lo va a analizar desde la perspectiva nuevamente del ser. O sea, el tema de que el poder ejecutivo quiera tomar o asumir cada vez más espacios dentro de la asamblea y entonces ya no existiría un contrapeso, por así decirlo. Pero eso va a pasar absolutamente siempre, ¿no? Y si nosotros bajamos el número a 100 y ya no tenemos 150, lo único que va a terminar pasando es que si hay un grupo de oposición idéntico, vamos a hablar de 50-50. O sea, no es que va a cambiar esas dinámicas. Lo que implica, sí, es la discusión sobre el nivel de representación que existiría. Existiría, perfecto. Como quinta pregunta tenemos, ¿está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo?
Es importante que esta pregunta ya ha estado en 2 referendos anteriores, pero a nivel de cualquier tipo de actividad económica, a nivel nacional. Ahora ya solo se concentra esta pregunta en el sector del turismo. ¿Cómo lo ves esta pregunta, César? Bueno, es nuevamente una pregunta bastante polémica, porque siempre se analiza estas cuestiones relacionadas a la regresión de derechos. Técnicamente, una contratación por horas no vendría acompañada de ciertos beneficios que una relación de dependencia te otorga. Y digamos que esto puede terminar siendo perjudicial, ¿verdad?, para el futuro o largo plazo de cualquier persona que esté trabajando en estas modalidades, al mismo tiempo que no se generaría una estabilidad como uno podría analizar, ¿verdad? Y claro, uno diría, existen otros mecanismos de trabajo para aquellas contrataciones eventuales, como por ejemplo para el sector turismo, en épocas específicas donde va a existir mucha más presencia de personas. Uno empieza a analizar en ese sentido la utilidad de la contratación por horas. El otro punto, claro está, termina siendo el hecho de que tenemos nosotros una población ecuatoriana carente de trabajo, ¿no? Cada vez es más difícil y la crisis cada vez se intensifica mucho más en todo sentido. No vemos nosotros una mejoría sustancial en ese aspecto. De hecho, vemos noticias como cada vez menos personas están, por ejemplo, afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es un problema bastante profundo al final del día, y considerando más aún la crisis que está viviendo el IES al día de hoy. Es complicada realmente esa pregunta, pero si me lo preguntas, ¿no? Yo sí creo que en el sector turismo, como ya existen otros mecanismos laborales, no la veo tan necesaria si no sería para pagarle menos a las personas, porque ya existen otros contratos de naturaleza ocasional. Puede ser los contratos eventuales. Por supuesto, o sea, por eso uno se queda preguntando cuál es la utilidad en el sector turismo específicamente si ya tenemos nosotros otros contratos. O sea, si la discusión va a ser establecer contratos laborales por horas específicamente, no debería ser solamente turismo, o sea, ya debería de ser absolutamente en todas las áreas, ¿no? Y de esa forma, bueno, ya digamos que hacerlo a través de un análisis costo-beneficio en el que dices, es más conveniente que al final una persona, aunque se esté trabajando y generando algo, a que esté completamente desempleada. Digamos que por allí va el asunto. También un punto capaz como para ayudar a esta pregunta puede ser la formalización del trabajo, porque ahorita, como tú bien lo decías, estadísticamente, nosotros tenemos 11 millones de personas que es nuestra fuerza laboral y solo 3.8 millones son los que están afiliados al IES. Entonces, si nos vamos a porcentaje, solo 33% de las personas a nivel nacional tienen un trabajo formal. Así es, o sea, se intensificaría esa situación. ¿Crees que con esta pregunta pudiera aumentar las personas afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o no lo ves? O sea, el trabajo con horas generaría afiliación. Ajá, es lo sí, que te generaría afiliación. Sí genera. Bueno, en todo caso, viéndolo desde esa perspectiva, digamos que lo que se buscaría entonces es aumentar la cantidad de afiliados a través de mecanismos de contratación de esta naturaleza. Es interesante, ¿no? Lo que sí uno dice allí es que de por sí ya estaremos viendo que la persona está recibiendo menos ingresos. Sexta pregunta. ¿Está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados autoridades sujetas a juicio político? Es una pregunta que creo que es la más importante analizar dentro de toda la consulta que se está planteando. Porque al día de hoy, ¿no?, tenemos una Corte Constitucional que parece ser la única institución del Estado que tiene cierto nivel de independencia frente al Poder Ejecutivo. Y eso la vuelve indiscutiblemente molesta para ese tipo de intereses, ¿verdad? Y creo que la discusión de si la Corte Constitucional debe estar sometida a un control político es una discusión que al final del día se va a enfocar dentro de perspectivas de si me parece si la Corte tomó una decisión conforme a derecho o no. ¿Y cuál es el problema de eso? Que nos estamos enfocando ya dentro de una esfera moral y no dentro de una esfera específicamente jurídica. Cuando yo empiezo a apuntar con el dedo a la Corte y a decirle, tú no decidiste bien, tú entonces lo que estás haciendo es diciendo, para mí no decidiste bien. Y cuando nosotros hablamos de derecho y nos empezamos a hablar de lenguaje,
El lenguaje tiene mucha equivocidad. ¿Qué significa? Encontramos mucha ambigüedad, mucha vaguedad. Las interpretaciones en el lenguaje siempre van a ser variadas, por eso nosotros como abogados, al final del día, siempre estamos discutiendo en una posición y en otra posición y las dos parecen coherentes, y eso es normal. Entonces, en el momento en el cual yo vengo y le digo a la corte, cualquier persona, tú no decidiste como debiste decidir, yo estoy diciéndolo desde mi propia preferencia o percepción. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la forma en que la corte toma decisiones, lo hace a través de perspectivas axiológicas, morales, o sea, muchas veces hace test largos de proporcionalidad, ponderación en general, ve conflictos, y si nosotros nos ponemos a analizar en los dos escenarios donde siempre hace esto, siempre existe una parte vulnerada, siempre, porque cuando nosotros analizamos estas cuestiones, estos casos difíciles, estamos discutiendo, por ejemplo, digamos, la libertad de culto de alguien frente al derecho a la vida, o circunstancias así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Los métodos de resolución de conflictos son métodos donde una parte va a perder y donde una parte va a decir esta decisión fue injusta. Siempre. El problema termina siendo cuando la parte que dice que es injusta es una parte que te puede sacar de tu trabajo, te puede ejercer poder político. Ahí sí ya digo, chuta, no es tan injusta. Y claro, y entonces ahí tú dices, ok, a mi criterio obedece esto de acá, pero si yo decido esto me van a terminar sacando. Entonces ya no estamos nosotros analizándolo en derecho las cosas. Como lo que tú dices, perdería un poco de independencia. Definitivamente, perdería independencia. Y eso termina siendo bastante problemático. Este tema de hacerle un control a la Corte tendría que ser a través de un organismo que sea capaz de poder sostener en derecho que la Corte, al tomar su decisión, sea cual sea el método que utilizó, fue un método equivocado. Por ejemplo, si la Corte asume una posición neoconstitucionalista, ok, voy a analizar formalmente si tú aplicaste tu test de ponderación de manera adecuada. Analizaste de manera adecuada la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad. Ya, listo. Entonces, no cualquiera puede hacer eso. Un político no puede hacer eso. Eso lo tiene que hacer un verdadero experto. O si, por ejemplo, la Corte es positivista, a ver, y si, método lingüístico, analizaste bien la sintaxis, la semántica, el uso común de las palabras, la pragmática, cualquier aspecto. Ok. Eres justnaturalista, el núcleo esencial de los derechos, el método, la forma en la cual utilizaste para llegar a tu conclusión. ¿Fue bien utilizado? Si fue bien utilizado, la decisión va a terminar siendo lógica según la posición filosófica del derecho que asumas. Eso no pueden hacer los políticos. Y si no lo pueden hacer de la forma que lo estoy diciendo, entonces simplemente es un ámbito interno. Para mí esto está mal porque debiste haber decidido de esta forma y al final se están saltando todo el trasfondo que existe para poder llegar a esa decisión. Entonces, definitivamente, por lo menos el mecanismo en el cual se está planteando la discusión de establecer que la asamblea, que definitivamente no son personas más preparadas, ni saben más derecho que la Corte, sean capaces de fiscalizar el trabajo de la Corte, es una pregunta que definitivamente no tiene una cabida lógica. Ahora, si me planteas un análisis como el que estoy haciendo en este momento... Se lo pudiera pensar que va a ser en beneficio del país. Podría yo estar analizando eso de allí, de una mejor forma. Perfecto. Vamos a la séptima pregunta. ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con 5 estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del 25% de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme a la Asamblea Nacional lo regule mediante ley? Bueno, es una pregunta interesante. El pueblo ecuatoriano en el año 2011 votó para que los casinos dejen de existir en el Ecuador. Yo tanto me acuerdo en esa época que el discurso para que esto pase era, por ejemplo, las cuestiones de la ludopatía, ¿no? Pero había un trasfondo. Durante ese proceso, Ecuador era uno de los países latinoamericanos, si no el país latinoamericano, que más beneficiaba el lavado de activos porque tenía un control extremadamente débil para enfrentarlo. Entonces Ecuador necesitaba tomar medidas urgentes para de alguna forma congraciarse con organismos internacionales y para dejar de ser considerado un país cooperante respecto al lavado de activos. Entonces, en ese contexto histórico era necesario quizás establecer una prohibición de ciertas actividades económicas donde definitivamente el lavado de activos prolifera, como los casinos, porque realmente es muy sencillo lavar activos a través de casinos.
El asunto está en que al día de hoy, Ecuador ya cuenta con un marco normativo en materia de lucha contra el lavado de activos decente. O sea, en pocas palabras, no estamos en una lista gris o en una lista negra que diga, ok, tienen fallas sustanciales en todo lo que implica sus procesos de lucha contra el lavado de activos. Y al mismo tiempo, el Gafi no prohíbe a los países que tengan casinos dentro de su territorio. No lo prohíbe. Lo que sí les pide es que establezcan mecanismos de control intensificado para que puedan evitar que estos sean utilizados para actividades de lavado de activos. Entonces, nuevamente, el análisis va a terminar siendo: prohibir una actividad económica es necesario o conveniente para luchar contra el lavado de activos. Y las propias autoridades del Gafilat te dicen: nosotros no queremos prohibir actividades económicas, no queremos restringir la libertad de las personas para poder decidir cómo van a dirigir su vida, qué actividades económicas van a realizar. Eso no existe. Lo que sí pide el Gafilat es que, ok, la actividad económica sea una actividad bien controlada. En el Ecuador, lamentablemente, solamente los bancos, yo podría decir, hacen una actividad de control decente respecto a sus clientes, ¿no? Lo que implica los reportes de operaciones sospechosas y todo lo demás. Cuando analizamos las otras actividades económicas, la cantidad de reportes que emiten sí es relativamente baja. Y por tal motivo uno sí se preguntaría si en este caso la UAFE, si es que se permiten los casinos, sí va definitivamente a exigirles que lleven controles adecuados dentro de sus instalaciones para evitar que sea utilizado como una maquinaria de lavado. Mientras la UAFE se comprometa y haga bien su trabajo en ese sentido, no tenemos por qué prohibir la existencia de casinos, porque ese no es el chiste. Una actividad de riesgo, ¿verdad? Como todas, al final del día no es una actividad que debe ser prohibida. Por ejemplo, tú, Ángel, que eres experto en estas cosas, digamos, hay actividades que tranquilamente pueden hacerte perder la vida, ¿verdad? Y el Estado no las prohíbe porque son más beneficiosas que perjudiciales para un país, ¿no? Veamos el tema de la revolución industrial, ¿no? Este tema de las máquinas defectuosas, la gente perdía sus manos, la gente que murió con todo lo que tiene que ver con el ferrocarril. No se destruyó esto de acá. No dijimos, bueno, como una persona puede perder su mano, vamos a evitar que exista la actividad económica. Eso no existe, eso es una posición deontológica que no tiene sentido. Es como venir y decir, yo tengo un vehículo, el vehículo puede matar a alguien eventualmente, entonces prohibamos los vehículos. No. Lo que hay que hacer es permitirlo, ¿verdad? Pero no permitirlo sin control, que es una percepción completamente utilitarista. Establecer controles de regulación que puedan de alguna forma fijar el riesgo permitido, hasta dónde puede llegar, y a partir de aquello permitir que se pueda desarrollar en beneficio del país. Entonces, esta pregunta tiene que ir muy acorde con la ley de prevención contra el lavado de activos. Porque en los casinos, entonces, tuvieran que entrar en la categoría de sujetos obligados a reportar también transacciones sospechosas como lo hacen las partes financieras, las inmobiliarias, las constructoras. Exacto, y sobre esta actividad tiene que ejercerse un control por parte de la UAFE mucho más intensificado que, por ejemplo, a otras actividades específicas, porque definitivamente son nichos normalmente donde se puede lavar. Son idóneos para fase de colocación, son idóneos para fase de integración, son en general bastante convenientes para cualquier lavadora. Entonces, definitivamente hay que esforzarse en ese aspecto. Hay que esforzarse, regularlo y controlarlo. Sí. César, muchas gracias por el análisis de todas estas preguntas. Creo que quedó clarísimo los pros y los contras de cada una de ellas. Ya depende de ustedes si votan por el sí o votan por el no. Esto fue Álava Legal con el abogado César García.